¿Cómo vivían los romanos cuando llegaron a la península? Conoceremos muchos detalles en este documental. Nos ha llegado la información de que hoy en Pompeya ha empezado a rugir un volcán y ha salido un humo que ha cubrido todo el cielo. Unas 2000 personas han muerto asfixiadas por el veneno que contiene el volcán. Nos llega la información en directo que sale huyendo la gente y escandalosamente. Luego les seguiremos informando. En otras informaciones le vamos a contar cómo se organiza el ejército romano. El ejército romano está formado por 6 legiones. Cada una de ellas puede contener entre 5.000 hasta 6.000 personas. Nuestros soldados reciben un entrenamiento muy duro. A cambio de servir a nuestra ciudad, se les da un salario. En algunas ciudades como León y Estonia tuvieron su origen en los campamentos romanos. Y aquí, como veis, hay un soldado y os veo que va con un escudo, con una espada, una lanza, un casco, unas sandalias y una armadura. En la invasión romana, los romanos organizaron Hispania en 5 provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. Al frente de cada una había un gobernador. Además, implantaron sus leyes conocidas como derechos romanos, que son la base de muchas de las leyes que tenemos en la actualidad. Viriato fue uno de los principales guerreros de la península ibérica que resistió a la conquista de los romanos. Reclutó guerreros entre los campesinos y consiguió varias batallas contra el poderoso ejército del imperio. Por eso los romanos quisieron acabar con su resistencia. Así como no lograron vencerle en las batallas, los romanos consiguieron convencer a algunos de los ayudantes de Viriato para que lo mataran. Pero cuando fueron a cobrar su recompensa, el general romano les dijo: Roma no paga a traidores. En la conquista, los romanos fundaron ciudades como por ejemplo Tarraco, que actualmente se dice Tarragona, y las construcciones de la ciudad eran el foro, que era la plaza principal, el anfiteatro era donde luchaban los gladiadores, el teatro donde hacían obras de teatro, el templo donde rezaban, las termas donde se bañaban y el circo donde hacían carreras de caballos. Otras construcciones fueron el acueducto, que traía agua al pueblo, a la ciudad, el puente, y la ciudad estaba amurallada. Las murallas servían para protegerse y el anfiteatro de Roma que nos queda está en Mérida. La mayoría de los romanos vivían en el campo y los que tenían más dinero eran dueños de la villa, y los que trabajaban eran los campesinos y los esclavos. Principalmente cultivaban olivo, uvas y trigo. La sociedad romana tenía 2 tipos de personas: los esclavos y las libres. Los esclavos eran propiedad de otras personas y las libres había 2 tipos: los patricios y los plebeyos.
Los patricios eran los más adinerados y los plebeyos eran los más humildes. Habían dos tipos de vivienda. Las personas más adineradas vivían en los domos. Tenían muchas habitaciones y un jardín bonito en el centro. Los plebeyos vivían en insulares, casas más pequeñas, y en los bajos había comercio. Los romanos estuvieron en Hispania y construyeron numerosos edificios que adornaban con esculturas, mosaicos y pinturas, como la muralla de Lugo, el acueducto de Segovia y el teatro de Mérida. Los romanos tenían muchos dioses y construían templos para poder rezarle. A partir del siglo I, algunos empezaron a ser cristianos y seguían a Jesús de Nazaret. Los romanos hablaban latín y extendieron su idioma por toda su conquista. ¿Queréis conocer algunos dioses romanos? Neptuno era un dios de la mitología romana, gobernaba todas las aguas y los mares y cabalgaba las olas sobre caballos blancos. Diana era una diosa de la mitología romana, era una diosa virgen de la caza y protectora de la naturaleza y de la luna. También era considerada protectora de las brujas. ¿Sabes cómo se vestían los romanos? Los romanos se vestían con una túnica hasta las rodillas y con mangas cortas y sandalias en los pies. Y las mujeres se vestían con una túnica larga hasta los pies, con un cinturón, con un chal en los hombros y un velo en la cabeza. ¿Vosotros sabéis cómo jugaban los niños romanos? Los niños ricos jugaban con muñecas, aros, peonzas y canicas, incluso juguetes de madera. Y los niños más humildes jugaban a la gallinita ciega, al escondite o al lanzamiento de nueces. Un personaje importante de la época es Séneca. Séneca nació en Córdoba en el año 4 a.C. Era escritor y filósofo y escribía sobre su vida y muchas tragedias. Fue un hombre muy importante, viajó por todo el Imperio Romano. Estuvo al lado del emperador Nerón. Escribió obras como Edipo, Fedra y Medea. Como filósofo nos dejó la frase "errar es de humanos", que significa que no pasa nada cometer errores. Roma y el Imperio Romano estaban gobernadas por un emperador, como por ejemplo Adriano, que nació en el año 76 después de Cristo. Fue el segundo de los emperadores nacidos en la península. Durante su mandato, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Protegió con muros de piedra las fronteras más afectadas por las invasiones, como el muro de Adriano en Gran Bretaña. Otro emperador importante fue Trajano, que nació en el año 53 después de Cristo. Fue emperador desde el año 98 hasta su muerte en el año 117.